Hay una pregunta que ninguna mujer quiere hacerse en voz alta. Yo me la hice a los 40 años, sentada sola en el borde de mi cama. Madre a los 40, un milagro inesperado. Una historia de amor, fe y esperanza. Sorpréndete con esta poderosa historia. Antes de que esta historia llegara a un final feliz, tuve que atravesar 3 momentos que casi me detienen. 3 dudas que cualquier mujer que ha pensado en ser madre después de los 40 conoce muy bien. Este es el primer capítulo, y es el más difícil porque es donde todo pudo haber terminado. Yo no llegué a los 40 años planeando esto. La verdad es que cuando era joven sí soñaba con ser madre algún día. Me hacía ilusión imaginarme con un bebé en mis brazos, no me importaba si era niño o niña. Para mí, lo importante era tener la oportunidad de conocer ese amor del que tantas personas hablaban. Quizás ese sueño nació porque yo venía de una familia muy pequeña. Vivíamos lejos de la ciudad principal, a unas 3 horas de distancia. Era una vida sencilla, con muchas limitaciones, pero también con muchos sueños. Cuando cumplí 20 años, mi vida estaba enfocada en otra cosa. Estaba estudiando mi carrera de computación en una institución que apenas podía costear. No era fácil. Tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Había días en los que el cansancio era enorme, pero sabía que tenía que seguir adelante. Mientras otras personas podían concentrarse solamente en estudiar, yo tenía que pensar en cómo pagar mis cosas, cómo continuar con mi carrera y cómo construir poco a poco mi propio futuro. Y así fueron pasando los años. Primero estaban los estudios, después llegó el trabajo, luego aparecieron nuevas responsabilidades, nuevos problemas, nuevos sueños y también nuevas decepciones. La vida comenzó a llevarme por caminos que yo nunca había imaginado, y ese sueño de ser madre quedó guardado en algún lugar de mi corazón. No desapareció, simplemente quedó esperando, porque así somos muchas mujeres. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pensamos, más adelante, cuando tenga estabilidad, cuando tenga una mejor situación económica, cuando encuentre a la persona correcta, cuando tenga una casa, cuando todo esté en orden. Y sin darnos cuenta, los años pasan. La vida se va acomodando de una manera muy distinta a la que imaginamos cuando somos jóvenes. A los 20 años creía que a los 30 tendría mi vida completamente resuelta. Pensaba que tendría estabilidad, una familia, quizás una casa y muchas cosas que en aquel momento parecían lejanas. Pero la realidad fue diferente. La vida no siguió el guión que yo había imaginado. Y cuando finalmente llegué a los 40, me di cuenta de algo que nunca había querido reconocer. Había pasado gran parte de mi vida esperando el momento perfecto. Y el momento perfecto nunca llegó, porque quizás ese momento perfecto no existe. Quizás la vida no espera a que tengamos suficiente dinero, no espera a que desaparezcan nuestros miedos, no espera a que todo esté perfectamente organizado. La vida simplemente sucede. Y fue precisamente cuando menos lo esperaba, cuando mi guía de mi historia comenzó a cambiar. Yo no tenía un plan perfecto, no tenía todas las respuestas, no sabía cómo iba a ser el futuro, pero dentro de mí todavía existía aquella joven de 20 años que alguna vez soñó con tener un bebé en sus brazos. Y entonces comprendí que quizás ese sueño nunca había desaparecido, solo había estado esperando el momento en que yo finalmente estuviera lista para escucharlo nuevamente. Y entonces, un día, todo cambió. Tenía miedo de ser mamá sin un hogar establecido. Llevábamos años juntos, mi pareja y yo, pero un hogar de verdad, ese que uno construye con tiempo y estabilidad, todavía no lo teníamos. Y ahí estaba yo, pensando en traer una vida nueva a un lugar que ni siquiera sentía terminado. Teníamos una relación larga, de esas que ya no necesitan explicarle a nadie lo que son. Pero yo vengo de una familia conservadora. Mis padres me enseñaron unos valores muy claros de otra generación. Y aunque el mundo ya piensa distinto, que ya no se trata de llegar virgen al altar, que la sociedad está en un límite de liberalismo que antes no existía, en mi casa esos valores seguían intactos. Recuerdo la noche que hice cuentas, no de dinero, de tiempo. Pensé, si esto pasaba ahora, va a pasar en el peor momento posible. No el mejor, el peor. Nada estaba en su lugar, ni la casa, ni las finanzas, ni siquiera la conversación pendiente de formalizar la relación. Tenía miedo hasta de dar el paso de juntarnos, de vivir bajo el mismo techo de forma definitiva, porque juntarnos también significaba admitir ante mis padres que las cosas no iban por el camino que ellos esperaban.
y tenía miedo de la seguridad que él no me ofrecía todavía. No por falta de amor, por falta de tiempo. Todavía no llegábamos a ese punto donde todo se siente firme. Y estaba, además, la gente. Siempre está la gente. Era una mañana de domingo. Uno de esos domingos que en teoría deberían ser tranquilos. Un día para estar en familia, sentarse alrededor de una mesa, compartir una comida y hablar de cualquier cosa. Estábamos todos reunidos. Entre risas, conversaciones y bromas, comenzamos a hablar de los niños traviesos que teníamos en casa, de sus ocurrencias, de sus travesuras, de esa etapa en la que parece que obedecer es lo último que tienen en mente. En medio de la conversación empezamos a hablar sobre la desobediencia del mayor de mis sobrinos. Y como cualquier tía, como alguien que también ha visto crecer a esos niños, me animé a dar mi opinión, un consejo, quizás pensando que podía aportar algo, desde mi propia experiencia y desde el cariño que les tenía, pero mi hermana estaba molesta, y de repente, sin esperarlo, me respondió: ¿tú qué sabes? Cuando tengas hijos hablamos. Fue una frase corta, pero a mí me atravesó como una flecha directamente al corazón. Por unos segundos sentí que todo se quedó en silencio. Yo sabía que quizás lo había dicho en un momento de enojo. Tal vez no quiso hacerme daño. Tal vez para ella fue simplemente una respuesta más en medio de una conversación. Pero para mí significó mucho más porque tocó una herida que llevaba años intentando esconder. La herida de no tener hijos, la herida de sentir que por no ser madre mi opinión valía menos. Y entonces hice lo que muchas veces había aprendido a hacer. Sonreí, me reí, como si nada hubiera pasado, como si aquellas palabras no hubieran encontrado exactamente el lugar donde más dolía. Pero la conversación continuó, y otra de mis hermanas, casi como si estuviera diciendo algo completamente normal, me dijo: ya es tiempo de que tengas uno. Los años pasan, y después llegó aquella pregunta que, aunque parecía una preocupación, también podía sentirse como una sentencia. ¿Quién te va a cuidar cuando seas anciana? Todos hablaban, todos opinaban, todos parecían tener algo que decir sobre mi vida. Yo, como siempre, solo reía. Era mi manera de protegerme, mi manera de esconder lo que realmente sentía. Porque, ¿qué podía responder? Que yo también había pensado en ser madre, que muchas noches me había preguntado si algún día tendría esa oportunidad, que también había sentido miedo de que el tiempo pasara y esa posibilidad desapareciera, que quizá yo también tenía sueños que nunca había contado. No dije nada, solo sonreí, pero cuando aquella reunión terminó, me fui a mi habitación, cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo dejé de sonreír. Me quedé en silencio, pensando en todo lo que había escuchado, pensando en aquella frase que todavía seguía dando vueltas en mi cabeza. Cuando tengas hijos, hablamos. Y entonces me hice una pregunta que nació desde lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué tener hijos no les da derecho a lastimar a los demás? ¿Por qué alguien que ya es madre puede olvidar que también existen mujeres que están luchando con sus propios miedos? ¿Por qué asumimos que una mujer que no tiene hijos no sabe nada de la vida? ¿Por qué creemos que podemos opinar sobre sus tiempos, sobre su cuerpo, sobre sus decisiones? Ese día entendí algo, que muchas veces las personas hablan desde su propia realidad, pero no saben las batallas silenciosas que los demás están librando. No saben cuántas noches alguien ha llorado en silencio, no saben cuántos sueños se quedaron esperando. No saben cuántas veces una mujer se ha preguntado si todavía está a tiempo. Yo no tenía las respuestas, pero sí sabía algo. No quería que el miedo al qué dirán decidiera mi vida, y quizás aquella conversación que tanto me dolió terminó convirtiéndose, sin que nadie lo supiera, en una de las razones que me hicieron comenzar a mirar mi vida de otra manera. Porque quizá después de tantos años escuchando a los demás decirme cuándo debía ser madre, por primera vez empecé a preguntarme a mí misma: ¿y si todavía estoy a tiempo de escribir mi propia historia? Nunca imaginé que a los 40 años estaría tomando una de las decisiones más importantes de mi vida. No tenía todo resuelto, no tenía una gran estabilidad económica, no había un plan perfecto ni una casa soñada esperándome. Y si soy sincera, tampoco sabía exactamente qué iba a pasar. Pero había algo que sí sabía. Había llegado el momento de comenzar una nueva vida.
Decidí mudarme y empezar a convivir. Fue una decisión que tomé con ilusión, pero también con muchos miedos. Porque cuando tienes 40 años parece que todo el mundo espera que tengas las respuestas, que sepas qué quieres, que tengas estabilidad, dinero, una vida perfectamente organizada, y yo no la tenía. Entonces llegó la posibilidad de quedar embarazada y con ella aparecieron todas las preguntas. ¿Será demasiado tarde? ¿Podré hacerlo? ¿Y si no tenemos suficiente dinero? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué pensará mi familia? ¿Estaré tomando la decisión correcta? Tenía miedo del futuro, pero también tenía miedo de quedarme toda la vida preguntándome qué habría pasado si hubiera dado ese paso. Así que decidí seguir adelante. No porque tuviera todo bajo control, no porque fuera el momento perfecto, sino porque entendí que algunas decisiones importantes de la vida no llegan cuando todo está listo. Llegan cuando el corazón te dice que es momento. Y así, casi sin plan, con dudas, con miedo, con poco dinero y con muchas preguntas, comenzó una nueva etapa de mi vida. Una etapa en la que tuve que aprender que el qué dirán no podía decidir por mí, porque al final la vida que yo tenía que vivir era la mía. Y quizás, sin saberlo, aquella decisión de mudarme, convivir y abrirle las puertas a una nueva posibilidad estaba a punto de llevarme al encuentro más grande de mi vida, convertirme en madre a los 40. Pudieron haber pasado muchas cosas antes de llegar hasta aquí. Pudieron existir comentarios, preguntas incómodas, presión familiar, e incluso personas diciéndome que los años estaban pasando. Pero quiero dejar algo muy claro. Ninguna de esas cosas fue la razón por la que decidí ser madre a los 40. Durante muchos años seguí mi propio camino. Estudié, trabajé, luché por mis sueños, cometí errores, aprendí y viví cada etapa de mi vida a mi manera. Y fui feliz haciéndolo. Nunca sentí que mi vida estuviera incompleta simplemente porque todavía no era madre. Tampoco decidí tener un hijo porque sintiera que se me estaba pasando el tren. No quería traer una vida al mundo por miedo a quedarme sola, por cumplir con lo que otros esperaban de mí o porque alguien me dijera que ya era mi última oportunidad. Ser madre tenía que ser una decisión nacida de mí. Y un día, algo dentro de mí cambió. Aquel deseo que había existido silenciosamente desde que era joven comenzó a sentirse diferente. Ya no era simplemente imaginar cómo sería tener un bebé algún día. Era mi instinto maternal hablándome. Entonces miré mi vida, miré a mi pareja y hablamos de algo que podía cambiar nuestro futuro para siempre. No teníamos una vida perfecta. Quizás tampoco teníamos todo lo que muchas personas creen que se necesita antes de formar una familia. Pero teníamos algo mucho más importante: la libertad de decidir juntos. Y cuando finalmente dije, sí, quiero ser madre, no fue por mi edad, no fue por presión, no fue por miedo al que dirán, y mucho menos porque alguien hubiera decidido que había llegado mi momento. Fue porque yo lo sentí, porque mi pareja y yo lo hablamos, lo pensamos y tomamos nuestra propia decisión. A los 40 entendí que cada mujer tiene su propio reloj, su propia historia y su propio camino. Algunas desean ser madres muy jóvenes, otras más adelante, y otras deciden no serlo. Todas esas historias merecen respeto. Esta simplemente fue la mía. Yo no llegué tarde a la maternidad. Llegué cuando decidí abrirle la puerta, y cuando finalmente dijimos sí, fue nuestro sí. El de mi pareja, el mío, y en ese momento, con el miedo todavía ahí, con las opiniones de todos todavía resonando en mí. Si estás viendo esto y estás en esa etapa, con miedo, con gente opinando, sin saber qué hacer, quiero decirte algo. El miedo no significa que estés equivocada. La presión de los demás no es tu responsabilidad. Y la decisión, al final, solo te pertenece a ti. Yo no sabía lo que venía después, pero decidí caminar hacia lo desconocido de todas. Decidí decir que sí, pero decir que sí era solo el comienzo. Lo que no sabía era que el camino apenas empezaba y que el siguiente paso me iba a poner a prueba.